Bienvenidos a Jack Misterios. La casa en la colina. En lo alto de la colina, rodeada por un manto de sombras y silencio, se alzaba la casa en la colina. Una mansión antigua y majestuosa, con sus paredes de piedra cubiertas de enredaderas retorcidas y sus ventanas vacías como ojos sin vida, era un lugar que inspiraba temor y fascinación en igual medida. La leyenda de la casa en la colina se remontaba a siglos atrás, cuando la oscuridad y el misterio envolvían el lugar en un abrazo helado. Se decía que la mansión había sido el escenario de tragedias inimaginables, que sus habitaciones albergaban secretos oscuros y que las sombras que se movían entre sus paredes tenían una vida propia. Los lugareños evitaban pasar cerca de la colina al caer la noche, temerosos de las historias que se contaban sobre los susurros que se escuchaban desde las ventanas cerradas y los ruidos que resonaban en las profundidades de la mansión. Una noche oscura y tormentosa, un grupo de jóvenes intrépidos decidió desafiar las advertencias y explorar la casa en la colina. Armados con linternas temblorosas y corazones llenos de valentía fingida, se adentraron en los pasillos polvorientos y las habitaciones olvidadas de la mansión. A medida que avanzaban, el aire parecía espesarse con una presencia maligna, como si las sombras mismas los observaran con ojos hambrientos. Los ruidos inexplicables los hacían saltar de susto, y los destellos de movimiento en las sombras los mantenían en constante alerta. En una de las habitaciones más alejadas del resto, descubrieron un retrato cubierto de polvo que parecía mirarlos con ojos acusadores. La figura en el cuadro, una mujer hermosa pero con una sonrisa retorcida en los labios, parecía seguirlos con la mirada mientras se movían por la habitación. Decididos a descubrir el secreto de la mansión, los jóvenes continuaron explorando, cada paso más lleno de tensión y temor. En el sótano oscuro y húmedo, encontraron una puerta sellada con cadenas oxidadas y un candado cubierto de óxido. Con manos temblorosas, uno de los jóvenes sacó un viejo juego de llaves que había encontrado en un rincón polvoriento y comenzó a probar una tras otra en el candado. El sonido metálico de las llaves resonaba en el sótano, mezclándose con el susurro del viento que se colaba por las grietas de la casa. Decididos a descubrir el secreto de la mansión, los jóvenes continuaron explorando, cada paso más lleno de tensión y temor. En el sótano oscuro y húmedo, encontraron una puerta sellada con cadenas oxidadas y un candado cubierto de óxido. Con manos temblorosas, uno de los jóvenes sacó un viejo juego de llaves que había encontrado en un rincón polvoriento y comenzó a probar una tras otra en el candado. El sonido metálico de las llaves resonaba en el sótano, mezclándose con el susurro del viento que se colaba por las grietas de la casa. Decididos a descubrir el secreto de la mansión, los jóvenes continuaron explorando, cada paso más lleno de tensión y temor. En el sótano oscuro y húmedo, encontraron una puerta sellada con cadenas oxidadas y un candado cubierto de óxido. Con manos temblorosas, uno de los jóvenes sacó un viejo juego de llaves que había encontrado en un rincón polvoriento y comenzó a probar una tras otra en el candado. El sonido metálico de las llaves resonaba en el sótano, mezclándose con el susurro del viento que se colaba por las grietas de la casa. Finalmente, una de las llaves encajó en el candado y con un chirrido agonizante, la puerta se abrió lentamente ante ellos, revelando una escalera que descendía en la oscuridad. Intrigados y aterrados por igual, los jóvenes decidieron bajar las escaleras, guiados por la curiosidad y el deseo de desentrañar el misterio de la casa en la colina. A medida que descendían, el aire se volvía más frío y húmedo, y los sonidos de sus pasos resonaban en las paredes de piedra como un eco siniestro. Finalmente, llegaron a un pasillo oscuro y estrecho, iluminado solo por el débil resplandor de sus linternas. En el centro del pasillo, encontraron una puerta antigua de madera tallada, cubierta de símbolos extraños y marcas antiguas. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse, sintieron una presencia detrás de ellos. Se giraron lentamente y vieron, con horror, que las sombras mismas se habían materializado en forma de figuras retorcidas y grotescas.
Las criaturas de la oscuridad los rodearon, emitiendo susurros incomprensibles y alcanzándolos con manos frías y húmedas. En un acto de desesperación, los jóvenes corrieron hacia la puerta tallada, empujándola con todas sus fuerzas. Con un estruendo ensordecedor, la puerta se abrió de par en par, revelando un resplandor cegador de luz dorada. Sin pensarlo dos veces, los jóvenes se precipitaron hacia la luz, sintiendo como las garras heladas de las sombras los alcanzaban y los arañaban en un intento desesperado por retenerlos. Y así, escaparon de la casa en la colina, con el corazón latiendo con fuerza y el alma temblando de terror. Juraron nunca volver a acercarse a ese lugar maldito, donde las sombras acechan y los secretos yacen en espera de su próxima víctima. Desde entonces, la leyenda de la casa en la colina continuó atormentando a los habitantes del pueblo, recordándoles que hay lugares en este mundo que es mejor dejar en la oscuridad, donde las sombras danzan y los secretos aguardan pacientemente su próxima víctima. El túnel olvidado. En las afueras del pequeño pueblo de Valle Encantado se alzaba un monumento olvidado por el tiempo y la historia, el túnel olvidado. Esta construcción ancestral, con sus piedras cubiertas de musgo y sus arcos que se alzaban como guardianes silenciosos, había sido durante siglos un enigma para los habitantes del lugar. La leyenda decía que el túnel era mucho más que una simple ruta subterránea. Se decía que sus oscuros pasillos no solo conectaban dos puntos de la geografía del pueblo, sino que actuaban como un portal hacia un reino olvidado. Un lugar donde las sombras danzaban con vida propia y las criaturas de la noche encontraban su morada. Los lugareños hablaban en susurros sobre aquellos que se aventuraban a cruzar el umbral del túnel olvidado. Algunos nunca regresaban, perdidos para siempre en los laberintos de piedra y oscuridad. Otros volvían con relatos de terror que helaban la sangre en las venas. La historia más famosa, contada una y otra vez alrededor de las fogatas en las noches oscuras, era la de Ana, una joven valiente y curiosa que desafió las advertencias de los ancianos del pueblo y se aventuró sola en el túnel una noche de luna llena. Con una linterna temblorosa en una mano y el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Ana cruzó el umbral del túnel y se adentró en las entrañas de la tierra. A medida que avanzaba por los pasillos oscuros, el aire parecía volverse más denso, cargado con el peso de siglos de misterio y olvido. Pronto, Ana comenzó a escuchar susurros que parecían surgir de las mismas piedras del túnel. Voces antiguas, murmullos de criaturas que no pertenecían a este mundo. Su piel se erizó de terror mientras avanzaba con determinación, decidida a descubrir los secretos que el túnel guardaba celosamente. De repente, la linterna parpadeó y se apagó, sumiendo a Ana en la oscuridad total. El silencio era abrumador, roto solo por el sonido de sus propios pasos resonando en las paredes de piedra. Con manos temblorosas, encendió la linterna una vez más y su luz reveló algo que la hizo detenerse en seco. Delante de ella, en el centro de un cruce de pasillos, había una figura encapuchada de ojos brillantes que la observaba con una mirada intensa y penetrante. El miedo se apoderó de Ana mientras la figura comenzaba a avanzar lentamente hacia ella, cada paso resonando como un tambor en la oscuridad. Sin pensarlo dos veces, Ana giró sobre sus talones y corrió, su corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar en su pecho. Los susurros se intensificaron a su alrededor, las sombras parecían cobrar vida y alcanzarla con sus manos frías y clamorosas. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de carrera frenética, Ana vislumbró la salida del túnel. Con un último esfuerzo desesperado, emergió a la luz de la luna, jadeando y temblando de terror. Desde entonces, Ana nunca habló de lo que vio en las profundidades del túnel olvidado. Se convirtió en una sombra de su antiguo yo, con ojos vacíos y una mirada perdida que parecía buscar algo que había perdido para siempre en las sombras del túnel. Y así, la leyenda del túnel olvidado continuó en Valle Encantado, recordando a todos que hay lugares en este mundo que es mejor dejar en el olvido, donde las sombras acechan y los secretos aguardan pacientemente su próxima víctima. La extraña muerte de Kurt Kaufmann.
En su tiempo este caso fue muy sonado en Alemania, lo que sería raro de no ser porque fue un caso excepcionalmente desconcertante. De otro modo la historia se habría perdido entre los tantos documentos y anécdotas que se mantienen en secreto dentro de las cárceles y que nunca llegan a salir a la luz. Sucedió en 1937, en la prisión más grande de Alemania, la prisión de Stadelheim en el distrito de Gießen, Múnich. Esta prisión es de por sí famosa por haber ejecutado con guillotina a múltiples presos y eso ya es bastante oscuro. Pero de lo que muchos no han oído es lo que le pasó a un prisionero llamado Kurt Kaufmann. Así que permítanme servir de relator y ponerlos al día. Hacia 1930 se había abierto un caso para las autoridades policiales. Se habían reportado varias personas desaparecidas de manera simultánea y tras el paso de cierto tiempo, la investigación las señaló como fallecidas. Sin embargo, parecía obvio que esas muertes estaban vinculadas de alguna forma y la gente no tardó en suponer lo peor. Por las calles de Berlín se corría la voz de un posible asesino en serie viviendo entre los ciudadanos. Finalmente las sospechas de todos se confirmaron. El 20 de junio de 1931, la justicia sentenció a Kurt Kaufmann a prisión. ¿La razón? Kaufmann era el único viviendo en la zona cercana al lago Müggelsee, en el cual la policía había encontrado nada menos que 6 cuerpos, cuyo estado horrorizó y confundió a la vez a los investigadores. Los cuerpos estaban completos, pero mostraban enrojecimiento e hinchazón en varias zonas. Por supuesto era lo de menos, lo verdaderamente extraño estaba en sus órganos internos que tenían. Esa es la cuestión, los órganos internos no estaban. No es que todo hubiera desaparecido, a unos les faltaba uno o ambos riñones, a otros el páncreas, a otros parte del intestino. Como sea, todos compartían esta singularidad y lo que es más, no tenían idea de cómo los habían extraído. No había incisiones, heridas, marcas de costura o siquiera moretones. Cómo había sido llevado a cabo semejante crimen era para todos un misterio. Según los testimonios, Kaufmann se declaró inocente y sostuvo que no tenía idea de quiénes eran las víctimas ni de quién había realizado tal atrocidad y a pesar de que se le interrogara sobre lo ocurrido, del por qué y del cómo, Kaufmann no respondió, alegando que él era libre de toda culpa, de que aquello era un error y de que había sido inculpado. Aún así la decisión se mantuvo y Kaufmann fue sentenciado. Pasaron algunos años mientras él cumplía su condena y aún seguían tratando de resolver aquel asunto. Llegaron a considerar que algún parásito o sustancia en el lago se había filtrado al interior de los cuerpos y había deshecho sus órganos internos, pero esta teoría fue descartada pronto, pues las personas no habían muerto en el lago sino antes de ser lanzados en él. Finalmente desarrollaron la teoría de que Kaufmann había usado en sus víctimas algún tipo de químico corrosivo que había carcomido su interior, esto sustentado por los diferentes compuestos farmacéuticos encontrados en su morada se acordó como la explicación más razonable, aunque no podían comprobarlo en los cadáveres en aquellos años por su estado deteriorado, eran suficientes pruebas para darle la pena de muerte. Mientras tanto el preso recibió crueles tratos dentro de la infame prisión, su continua resistencia al control interno le consiguió malas pasadas, y en especial, el jefe de guardia se había ensañado profundamente con él y en el 36 fue trasladado a una celda de máxima seguridad conocida dentro de la penitenciaria como Der Kloake, y que era una verdadera referente de la crueldad, incluso si sobre un criminal se tratase. El prisionero era confinado a esta celda, atado de manos a la espalda y alimentado únicamente por un tubo que se extendía del exterior a su boca. La celda era impenetrable y la única llave la tenía el jefe de guardias. La fecha de ejecución se había fijado para un 20 de septiembre del año 1937. Al día anterior de su ejecución, 2 guardias fueron a su celda para hacer las preparaciones, abrieron Der Kloake, pero en su interior yacía un hombre que ya había sido juzgado. Kurt Kaufmann estaba muerto. Su cuerpo estaba enrojecido e hinchado, y lo demás es deducible. Sus órganos no estaban.
Al día de hoy no hay experto que pueda explicar cómo murió Kaufman, siendo que su celda estaba reforzada al punto de ser impenetrable. ¿En qué momento, quién o qué entró y acabó con la vida del ya desdichado Kaufman? Su incógnita es tal que la historia pasó de preso en preso, de guardia en guardia y de boca en boca. Una extraña pero fascinante anécdota que se escapó de la confidencialidad. Les pregunto a quienes leen este relato, si Kaufman estaba aislado, custodiado las 24 horas del día. Si se investigó a cada guardia que tuvo que ver con él, sin hallar culpable a ninguno. ¿Quién o qué mató a Kurt Kaufman y a los otros 6? Para terminar, cuando vieron la oportunidad de examinar el cuerpo de Kaufman recién fallecido en las mismas condiciones que las víctimas del lago, no encontraron pruebas de ningún componente químico extraño y concluyeron en que la teoría del corrosivo estaba errada. No lo cuentes. ¿Cuántas veces has visto algo que deseas nunca haber visto o te han contado algo que jamás querías saber? Ese es mi caso. Con todo mi ser deseo nunca haber pasado por ese lugar y seguir siendo un dulce ignorante igual a todos los demás. Vivir en el mundo de infinita incredulidad que solo unos pocos tienen la dicha de ver, pero en vez de eso lo sé y pronto tú también lo sabrás. Por eso te doy a elegir: vete ahora y sigue tu vida normal o quédate y sufre lo mismo que yo. Pasó hace unos días. Cuando me dirigía a la escuela estaba corriendo lo más rápido que podía. Ya se me hacía tarde, sabía que si llegaba tarde un día más me expulsarían. En mi afán de llegar a tiempo me decidí a tomar un atajo poco conocido por donde casi nadie pasaba. Por eso me sentí un poco sorprendido cuando vi a una chica sentada en una esquina. Ella estaba sentada en esa esquina. Se abrazaba a sí misma mientras lloraba, repetía una y otra vez las mismas palabras. Porque lo viste como era natural, me acerqué a aquella chica para ver en qué podía ayudarla. Después de un rato logré tranquilizarla un poco y la convencí de llevarla a la escuela conmigo, pero de camino hacia allá ella seguía hablando incoherencias entre lágrimas. Era obvio que había sufrido algo traumático que yo no lograba comprender. Después de la escuela ella ya estaba mejor, por lo que me pudo decir que era lo que le pasaba, contando una horrible historia en la que ella y su mejor amiga estaban de camino a su casa después de un largo día de estudio. Ya era muy oscuro y casi no se podía ver nada excepto por unas luces en el camino cuando oyeron un grito de un callejón a donde por una estúpida sensación de curiosidad se dirigieron para presenciar lo que ocurría. Su amiga era obviamente más rápida, por eso pudo llegar primero. Cuando ella llegó solo pudo ver a su amiga pasmada viendo un horrible cuerpo descuartizado. La escena era horrible, pues ese cuerpo se encontraba brutalmente desfigurado, cubierto de sangre. Aquella chica se quedó callada después de decirme eso. El camino fue largo y pesado. Yo quería preguntar qué más pasó, pero no podía hacerlo. De todas formas podía entenderla. Ver eso debió ser traumático para ella, pero ¿por qué se encontraba tan lejos de casa llorando en ese callejón? Esa pregunta rondaba mi cabeza por el silencioso camino. Una vez en casa nos sentamos en la sala y le serví un vaso de agua, donde ella preguntó si había alguien más en casa, a lo que yo respondió: estoy solo. Al escuchar esto ella puso un rostro de disgusto, pero continuó con su historia. Dijo que después de ver eso su amiga se volvió más distante y seria, casi no quería verme, decía ella, y yo estaba cada vez más preocupada por ella. Por eso me puse muy feliz cuando me volvió a hablar, pero ya no era la misma. Dijo que el día que vimos aquel cuerpo mutilado, ella pudo ver un hombre alto y robusto cubierto por un abrigo grande con sombrero de copa. Apenas lo pudo ver, por lo que muchos de sus detalles quedaron al aire, pero lo que sí pudo ver fueron dos huesudas manos cubiertas por finos guantes de piel roja. Sonrió de forma maliciosa, con una sonrisa retorcida y un tanto chueca, mientras revisaba en su bolsillo. Continuó contándome lo que le pasó a su amiga. Ella dijo que ese extraño hombre desapareció frente al cuerpo destrozado, mientras con su mano hizo el símbolo de guardar silencio. En ese momento ella lo supo: ella era la siguiente víctima de ese asqueroso ser, pero cuando muriera ella no quería morir sola, sino que quería morir conmigo. Quería que juntas esperemos nuestro final. Juro que no sabía a qué se refería, pero dijo que pronto vendría por nosotras dos, dijo esa chica extraña con un nudo en la garganta. Dijo que él la estaba acosando, dijo que pronto también lo haría conmigo, dijo que no le gusta que lo vean o que hablen de él, era un secreto que debía ser revelado.
Él no quería ser conocido, por eso le hará cosas horribles a cualquiera que lo vea. No existen fotos de él, no existe nada de él. Yo ya lo busqué, dijo con un tono de tristeza cubierto con una profunda desesperación. Yo no quería creer su historia y la taché de una persona demente, por eso no me importó seguir escuchando cada palabra suya, incluso cuando sacó su mano del bolsillo con una navaja cubierta de sangre seca. Al verla me quedé congelado escuchando cada palabra. Escuche cómo ella llamó a su amiga sucia, traidora, y cómo la asesinó a sangre fría. Escucha hasta la última palabra cuando me confesó que él era un secreto que no debe ser contado. Dijo que no le importaba morir sola o lo que sea que él quiera hacerle, solo le importa llevarse a alguien con ella. Sentir lo que su amiga sintió antes de que le atravesara el cuello con su navaja, cosa que ella también hizo. Tomó su navaja con ambas manos para clavarlo repetidamente en su cuello. Entre lágrimas y escupitajos de sangre dijo repetidamente lo siento hasta que terminó en ahogarse en su propia sangre. Yo no pude hacer nada más que quedarme pasmado, congelado viéndola. No sé por qué no la detuve, quizás una parte de mí sabía que ella se lo merecía. Los siguientes días permanecía escéptico e impactado ante su acto, y en especial por sus palabras. Me era imposible creer que alguien la estuviera persiguiendo tan solo por contar que lo vio. También pensé que quizás se trataba de un asesino tratando de cubrir sus huellas, matando a todos los testigos, pero eso no me involucraba a mí. Pero nada de eso importa ahora, pues no hace mucho vi unas manos rojas en mi ventana. Lo he empezado a ver en todas partes y estoy asustado. No sé cómo explicar esto, solo sé que alguien en algún lugar me está persiguiendo. No son alucinaciones creadas por la paranoia, sé que lo está. Lo he visto atrás de mí, por el rabillo de mi ojo, o afuera de mi ventana bajo el farol, lo sé. Vi su abrigo negro y su sombrero de copa, pero aún más vi sus guantes rojos. Me está esperando, por eso escribí esto, las que tal vez son mis últimas palabras antes de que él venga por mí, y ahora que lo sabes de él también ir atrás de ti. No te confundas, no quiero llevarte conmigo, ni tampoco es una tonta carta de cadena. No te vas a poder salvar de esto enviándola a cierto número de personas o algo por el estilo. Te di la oportunidad de que te salves, una oportunidad que yo no tuve y la has desperdiciado, por eso él viene por ti. Tal vez no ahora o mañana, pero pronto lo hará. Por ahora solo tienes una opción: puedes contar tu historia a alguien más para condenarlo como lo estamos nosotros y arrastrarlo contigo, o desaparecer solo. Ahora esta es tu decisión. Si el video te gustó, dale like y comparte.